¿Cómo están, navegantes? Buenas tardes ya. Otro día hermoso sobre Betonia. Hoy nos gustaría con Pablito, quien está detrás de cámara, empezar a darle una forma, de alguna manera, algún conocimiento preliminar a lo que es carta de navegación. Eh, Parece complejo, sin embargo, cuando vamos aprendiendo y entendiendo de dónde es como todo, cuando empezamos a entender de lo que estamos hablando, las cosas empiezan a ser muy simples. Para trabajar una carta náutica, lo que va a ser de vital importancia, primero es obtener un compás de punta seca. Se llama compás de punta seca porque en ningún lado escribe y tienen puntas muy afiladas que solamente vamos a pinchar nuestra carta en un determinado momento y nos sirve para tomar distancias. Lo segundo es una paralela, regla paralela. Son instrumentos que se venden, chicos, se pueden comprar en el Showa, se puede comprar por internet. No son instrumentos caros, pero sí, no se pueden trabajar una carta náutica sin estos instrumentos. Siempre, obviamente, un lápiz mina que no sea muy pesado al escribir en cuanto a su grosor y calidad, porque luego vamos a borrar. Generalmente vamos a trabajar con trazados sobre nuestra carta y para no tener que cambiarla todos los días, evidentemente, si bien no es cara, una carta de papel está en el orden de las 18.000 pesos, el punto es, como vamos a ver un poquito más adelante, que cuando empecemos a bajar las escalas de las cartas, se nos complica tener tantas cantidades de escalas. Existe un libro que es el Atlas Hidrográfico de Chile, emitido por la Armada de Chile, donde en secciones muy pequeñas, un libro donde cada una de las cartas posee un número. El número de la carta que van a trabajar va asociado directamente al espacio donde ustedes van a navegar. En una carta náutica tenemos todo lo necesario para hacer una muy buena travesía. Para eso vamos a entender algunos conceptos iniciales. Como ustedes saben, la Tierra es redonda en su parte más ancha Ecuador y levemente achatada en los polos. Nacen dos cosas: paralelos, que son líneas iguales desde el Ecuador hacia el polo sur, y líneas paralelas iguales hacia el polo norte, digamos, y estas son círculos máximos perfectos. Por lo consiguiente, la distancia y la medida que tengamos en una línea horizontal en cada uno de las líneas que nos van a dividir, que le vamos a llamar paralelos, porque son paralelos, son siempre perfectos. Y esto va a ser importante cuando empecemos de dónde viene la medida de una milla náutica o un nudo cuando hablamos en velocidad. Y luego obtenemos las latitudes, digamos, norte y sur, y luego las longitudes, que son este y oeste. Como se habrán dado cuenta, una distancia definida en el Ecuador no podemos llevarla al polo norte porque no es un cubo, es una esfera. Entonces, de ahí la importancia del desarrollo de la carta tipo Mercator, que hizo a medida, a mi juicio, genio total, porque básicamente tomó lo que está en una esfera en distancias y medida y lo llevó a un plano. Y uno debe de respetar mucho esto, porque cuando vamos a ver, si hablamos y como si fuera una naranja, hacemos unos gajos de naranja, es como vamos a dividir nuestras longitudes, darán cuenta que un grado en el Ecuador no puede tener la misma medida en un compás de punta seca que un grado en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, estamos hablando en extremidades en polo. ¿Por qué? Porque el gajo se va acercando. Entonces, ¿qué hizo Mercator? Básicamente empezó a calcular que si esto es una milla náutica en el Ecuador, en el polo sur una milla náutica es esto. Entonces, conforme vamos de latitud 0, siendo Ecuador,
La palabra Ecuador significa lo que divide en dos. Desde Ecuador hacia el polo sur o hacia el polo norte, vamos a dar cuenta que las medidas en cuanto a paralelos, en cuanto a latitudes, van manteniéndose, más no en longitudes. De ahí tenemos que entender que, dicho todo lo anterior o explicando lo anterior, las latitudes siempre se deben de tomar en las partes laterales de una carta y las longitudes siempre en las bases o en la altura, o sea, latitud es vertical sobre una carta, longitud es horizontal sobre una carta. Como verán cuando tengamos la posibilidad de estar cerca, que si medimos 1 grado en una latitud determinada siempre es igual, más si queremos medir la misma distancia en una longitud no corresponde, ¿sí? Porque como hemos hablado, Mercator lo que hizo es poner en plano algo cilíndrico y lo llevó, y la única forma era cotejar diferencias de medida. De ahí mi respeto a él. ¿Qué nos entrega una carta náutica, chicos? Algo que es muy importante es la escala. A mayor escala de una carta náutica, mayor es la distancia que podemos recorrer en travesías de largo aliento, mucha distancia. Sin embargo, los detalles cerca de una costa no son visibles. Cuando más nos vamos acercando a una zona de navegación costera, es recomendable trabajar sobre menores escalas. Estoy hablando que esta carta puntualmente es 1 a 2 millones, o sea, cada partecito acá es 2 millones la distancia. Entonces, mi consejo es, si pudiesen tener una carta de entrada de puerto mínimo, como mínimo, 1 a 10.000. Cuando entendamos esto, es como tomar un pedacito de esta carta y la amplían para que nosotros podamos tener acceso a información que nos dé la carta. ¿Y qué información nos da la carta, chicos? Tipos de fondo, que es arenoso, barro, fango, piedra, algas. ¿Qué nos da la carta? Si tenemos faro, qué altitud, qué distancia y cada cuánto está el destello de ese faro. ¿Qué nos da? Nos da las corrientes, si son entrantes y salientes, cuál es la predominancia en playa y en baja mar. Nos entrega la carta, siempre se entiende como rumbo bueno, por lo consiguiente siempre nos da y trabajamos sobre un norte verdadero, no sobre un norte magnético, que es el que acostumbramos a trabajar en un compás cuando estamos en, llamada también bitácora, cuando estamos en la rueda de gobierno. Lo que les recomiendo definitivamente que elijan un solo tipo de rumbo al que van a gobernar, porque vamos a ver que después hay una diferencia entre un rumbo verdadero, que es el norte verdadero, en la posición exacta en la que está la Tierra hacia un norte, y un rumbo de norte magnético. El magnetismo de la Tierra hace que el norte año a año vaya cambiando su orientación. Eso también lo explica la rosa de los vientos que se encuentra en cada una de las partes. A mayor escala, la variación magnética se encuentra y son muy distintas. A menor escala, la rosa de los vientos es gemela. Acá podemos ver que es una escala de 1 a 1 millón, por lo consiguiente, 2 millones, perdón. Por lo consiguiente, voy a asumir que la diferencia magnética que existe al ser tan grande el espacio es distinta. Pero en una carta de menor porcentaje, de menor escala, se van a dar cuenta que las rosas náuticas son gemelas. Esto es, que si estoy trabajando en esta parte de la carta, la base de la carta, voy a ocupar esta rosa de los vientos, pero si estoy trabajando en esta carta, voy a trabajar otra parte de la rosa de los vientos. ¿Qué otra cosa nos dice la carta? Esta carta, por ejemplo, es de Cabo Tablas a Isla Guapo. Estas cartas tienen que estar lo más actualizada posible. Si no pueden comprar una, por cualquiera sea la razón, mándenla al Showa, a su propia carta, y ellos van a generar una corrección y le van a poner un sticker que esta carta ha sido modificada. ¿Por qué es importante la modificación de las cartas o que al menos estén actualizadas no más allá de un año
2 años máximo, chicos. ¿Por qué? Porque no solo la variación magnética se modifica, lo más importante, los naufragios, chicos, que pueden estar, que no estén demarcados hoy en nuestra carta náutica, no significa que en un año no estén. Entonces, el mantener una carta actualizada habla de que la Armada permanentemente, el Centro Hidrográfico de la Armada permanentemente va actualizando estas cartas. ¿Por qué más se actualiza una carta? Porque las rías o cuando el mar ingresa dentro de la tierra llamada rías o ríos que salen con demasiada envergadura y salen con mucha arena o mucho sedimento, va variando la profundidad. De ahí nacen estas pequeñas medidas que vemos, se llaman veriles de profundidad. ¿Y qué son los veriles de profundidad? Son igualdad de profundidad en un lugar determinado, y estos van unidos por una línea. Cuando hablamos de isobara, que estamos hablando de lugares de igualdad de presión atmosférica, hablamos de veriles de profundidad cuando hablamos en el tiempo. Entonces, ustedes me preguntan, ¿un beril de profundidad puede cambiar? Sí, puede cambiar mucho, dependiendo la marea, dependiendo cuánto llovió, dependiendo cuánto descarga ese río, si hubo o no hubo un aluvión. Entonces, yo puedo entrar y dice mi carta que poseo un calado, o sea, que poseo una profundidad de agua de, no sé, 3 metros. Y mi barco cala 2,2 metros. Entonces me la juego y paso. Pero resulta que no actualicé mi carta y ese año hubo un aluvión, el río entregó más sedimento del necesario y en realidad tengo una profundidad de 1,8 metros. Entonces existe mucha posibilidad que vare o que me enfangue. ¿Sí? De ahí la importancia de la información que da las cartas. Bien. La Tierra en el Ecuador, en la línea máxima que tenemos, posee 40.000 kilómetros. Necesitamos una medida para definir en dónde estoy. ¿Qué hicieron? Esto es desde que el mundo es mundo. Esto empezó a desarrollarse y cada vez a afinarse. Los grandes navegantes, bueno, hablemos de todos aquellos países que estuvieron en la osadía de adentrarse al mar, empezaron a modificar y cada vez a mejorar ciertas cosas. Entonces, este es el desarrollo, es el culminar el desarrollo de todos los países en definir determinada cantidad de cosas, como las banderas, como el código Morse. Bueno, se definió, perdonen por favor, se definió que al ser la línea máxima del Ecuador una medida de 40.000 kilómetros, la dividieron en ¿qué? En 4, chicos. Agarraron esto y dividieron en 4. Si dividimos una esfera en 4, el primer cuarto, ¿cuántos kilómetros tiene? Tiene 10.000 kilómetros. Si imaginan y proyectan estos 10.000 kilómetros, ¿qué hicimos? Tenemos 90 grados. Si se dan cuenta y vemos de acá, yo divido un cuarto y un cuarto, genero un ángulo de 90 grados. Entonces, si divido 10.000 kilómetros dividido 90 grados, que es lo que tengo, va a dar una situación de algo como 111.111111. En realidad eso no me está diciendo nada. ¿Por qué? Porque todavía no le asigno al grado cuántos minutos tiene. Entonces se le asigna a cada grado 60 minutos. Entonces, dividimos 10.000 kilómetros dividido 90 grados y que cada grado tenga 60 minutos, dividimos entre sí lo que acabo de mencionar y se van a dar cuenta que sale 1.852 metros. Es lo que mide la milla náutica, 1.852 metros. Por lo consiguiente, o 1.85, traten de no manejarse en esa circunstancia como kilómetros, no, sálganse de la palabra kilómetros porque quiero que trabajemos en millas. Entonces, si una milla náutica posee 1.852 metros, agarramos una calculadora y decimos lo siguiente.
1852 metros por 60 minutos que posee un grado, significa que cada grado va a tener 111.120 ¿qué? ¿Kilómetros? ¿Metros? No se marían. Metros nomás, chicos. Porque estamos trabajando en eso. Si después lo quieren dividir, pero traten de no confundirse. Entonces, si uno dice que siendo Greenwich el meridiano cero y siendo Ecuador el paralelo cero, uno puede decir exactamente dónde estoy teniendo en cuenta en la distancia, sabiendo exactamente en qué meridiano y en qué paralelo me encuentro, puedo saber exactamente en qué parte del mundo me encuentro. Bien, hagamos, todo esto va como lo hemos hablado en escala. Vamos solo a suponer, tenemos del paralelo 0 al paralelo 90, no, sur, paralelo 0, paralelo 90 norte. Luego, cuando trabajamos en Greenwich, vamos a buscar, está por acá. Cuando trabajamos Greenwich, que es por acá el meridiano, no podemos tener, porque acá tenemos 180, la esfera posee 360 grados. Entonces, vamos a tener 180 grados hacia el este y 180 grados hacia el oeste. De ahí la importancia de decir que verde, estribor, este suma, rojo, babor, oeste resta. Porque todo lo que va desde el meridiano de Greenwich hacia el oeste es negativo y todo lo que está desde el meridiano de Greenwich hacia el este es positivo. Si yo les informo que me encuentro en menos 71 grados, estoy hablando 71 grados oeste, y que me encuentro en menos 31 grados sur, entonces tú me vas a decir, Hernán, tú estás en Chile, porque si tomamos desde el 0 siendo Ecuador y empiezo a decir que estoy menos, o simplemente pongan el apellido para no confundirse, en vez de menos, póngale simplemente el apellido si es hemisferio norte o hemisferio sur, con la palabra sur o la palabra norte, literalmente con la letra S de Sierra o la palabra norte de November. Entonces, me encuentro en el paralelo 31 y me encuentro sur y me encuentro en el meridiano 71 oeste. Dijimos, paralelo 0, ¿cuál es este? Ecuador. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los grados hasta llegar al 31. Ah, ok, estás acá. Y luego tomo desde el meridiano de Greenwich y estoy diciendo, estoy en oeste 71 grados. Empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. Ah, Hernán, tú estás acá. Es la forma en que trabaja, chico, el GPS. Y es la forma en que nosotros nos posesionamos. Nada más que hoy lo hacemos satelitalmente. Pero cuando no lo hiciéramos satelitalmente, lo vamos a hacer por cartas. Como se llama navegación de altura y en este caso necesitamos sextantes. Por lo consiguiente necesitamos tener otro tipo de información, saber sacar una loxodrómica, tener un almanaque solar, donde nos defina qué constelación, a qué altura está en determinada cantidad, en qué punto del año está. Como sabemos, solamente los del hemisferio sur trabajamos con una sola constelación, que es el cinturón de Orión, que es la Tres Marías, pero ella solamente, o sea, no trabaja exactamente en el polo sur absoluto, ella trabaja levemente angulado a un lado, por lo consiguiente uno debe tener como la Tres Marías o el cinturón de Orión, que es la única estrella que vemos tanto en verano como en invierno. Más los que navegan el polo norte, la estrella perfecta es la constelación, la Polaris, perdonen chicos, son demasiadas información. La Polaris puntualmente está efectivamente en el polo norte. Entonces, tal vez podríamos solo suponer, elucubrar,
que Cristóbal Colón zarpó de España teniendo en cuenta que la Polaris la debía tener a su lado. Esto es una posibilidad, ¿por qué no? Eran grandes navegantes ya. Pero si yo te dijera, solamente navega con la Polaris a tu Ecuador, perdón, navega solamente con la Polaris a tu, digamos, estribor en este momento, perfecto, yo voy a alargar y siempre lo voy a tener a 90 grados a mi Polaris. Por lo consiguiente, siempre mi rumbo de navegación va a ser este. ¿Cuál es el problema? Que le diga a la Polaris, no navegues, por ejemplo, y después, ¿qué otra cosa no vas a ver? Cuando está nublado, también, ¿verdad? Cuando está nublado tampoco la ves. Bien, ese es el problema que tenemos. De ahí nace la navegación de estima. ¿Y a qué le llamamos navegación de estima? Yo estimo que estoy aquí, que es muy distinto al decir yo estoy aquí. ¿Cuándo decimos yo estoy aquí? Cuando sé específicamente en qué latitud y en qué longitud me encuentro. En cartas de una menor escala, vamos a encontrar en ella puntos notables. ¿Y qué son puntos notables? Los puntos notables son aquellos que nosotros podemos definir con nuestra vista, que existen en un punto determinado y que en la carta existe como tal. Pudiera ser la punta, el término de un golfo, una pequeña península, una montaña, un cerro, una iglesia. Cualquier cosa que esté en nuestra carta como punto notable nos sirve. Esto, que es una para demarcar, no puede, tiene que ser usado ojalá en menos de 3 minutos como máximo entre demarcación y demarcación. Y ojalá en un ángulo de 90 grados. Esto es, acerco mi visual, demarco el objetivo, defino el radio, digo, estoy demarcado, no sé, faro Punta Ángeles al 0, 360, que es el norte verdadero. Y luego demarco a 90 grados un punto notable que podría ser específicamente, no sé, Bahía de Concón, o el término de la Bahía de Concón, la defino en mi carta. Bien, cuando yo demarco ambas cosas y traspaso esa línea en ambas demarcaciones, cuando se juntan, tú estás ahí. Sabiendo de dónde estoy, luego manteniendo un rumbo por una cantidad de tiempo, yo voy a poder saber cuál es mi estima, mi navegación de estima. Y básicamente, ¿qué es distancia? Velocidad por tiempo. Entonces, ¿qué necesito saber? ¿Cuál es mi velocidad? ¿Se acuerdan cuando hablamos hace un par de minutos de lo que eran los millas náuticas? Ok, ¿se acuerdan que pertenecen a 1852 metros por hora? Cuando hablamos en velocidad se llaman nudos. Entonces, todo lo que hablamos en velocidad, tanto velocidad de la nave como velocidad del viento, le llamamos nudos, siendo exactamente la misma medida milla náutica, pero las millas náuticas son distancias. Si no tenemos un aparato que nos permite saber nuestra velocidad, antiguamente se llamaban correderas, que era simplemente una ruedita que iba dando vuelta, iba informando nuestra velocidad promedio. Siempre hablamos de promedio, chicos, es muy difícil. En un momento puedes estar a 9 nudos, al otro momento estás a 5. Entonces yo creo que uno tomaría un promedio de velocidad en la hora y sacar un promedio, de ahí viene la estima. Hay que tener mucho cuidado a eso. No navegar muy cerca de una costa en la noche cuando realmente no sabemos dónde estamos. Si no exactamente sé dónde estoy, no me voy a acercar a tierra, voy a tratar de estar al menos a 10 millas. ¿Cuánto eran 10 millas? Era 1.85, al menos estamos hablando de que 18 kilómetros, estamos muy lejos de llegar a nuestro para a un puerto hay que entrar de día, y más si no lo conocemos. Bien. Teniendo en cuenta, si no tuviese una corredera, igual que los teléfonos poseen velocidad de GPS o tienen las chart plotter, que también les informa, agarren algo que pueda flotar, agárrenle un cabito. Ustedes ya saben su eslora de su barco, ¿verdad? Bien, boten este artículo flotante, amarrado pero libre,
y caminen con él tomando el tiempo en que tarda la proa de llegar a su popa. Este artículo, si lo sacamos y a modo de ejemplo, mi barco mide 15 metros y he hecho estos 15 metros en 7 segundos o en 8 segundos, dividiendo los metros por los segundos, yo puedo saber la velocidad a que voy a la hora. Siempre hablamos en nudos, chicos. De ahí, si he navegado a un promedio de 5 nudos a la hora, significa que he hecho 5 millas. Y he navegado 10 horas, significa que he hecho 50 millas, chicos. Entonces, pero eso es una estima. Y eso lo vamos a ir marcando. Cada vez que ustedes vayan a navegar en una carta, por favor, carteen cada 2 horas. ¿Por qué? Porque es lo mejor. Porque más o menos tú sabes exactamente la distancia que vas, tú sabes el rumbo que vas, al que no caíste, y entonces tú puedes tener con bastante claridad exactamente tu ubicación aproximada. Pablo, no sé, mira, justamente esta es la carta con la que hicimos Juan Fernández. Yo no sé si podrías ampliar un poquitito acá. Y acá me gustaría mostrarles un poco. Este es el viaje de retorno de Juan Fernández. Aquí está el archipiélago Juan Fernández. Específicamente salimos de Robinson Crusoe. Tomamos nuestra demarcación inicial y luego viene D1, D2, D3. Porque yo agarro un libro y trabajo paralelamente. ¿Y qué informo cuando escribo en mi libro? Digo que demarcación 1, rumbo de compás. Esto es un modo de un ejemplo, por favor, chicos. 180 grados. Ese era mi rumbo de compás. Estoy diciendo que voy a una velocidad de 4 kn. Esa es la forma en que definimos nudos. Y uno puede ir diciendo, ok, si voy 4 kn y lo he tomado hora de... la primera puede haber sido 18 horas, ¿verdad? Y la segunda hora es 21 horas. Solamente por decir, ok, he ido al rumbo 180 a 4 nudos por 3 horas. Entonces he hecho 12 millas. ¿Qué significa? Que del punto A de inicio al punto E, manteniendo el rumbo que he informado de compás, yo ya sé que voy haciendo, he trabajado 3 por 4, yo ya sé que voy haciendo 12 M mayúscula náutica, Mike November, 12 millas. Ok, si yo sé que entre Robinson Crusoe y Valparaíso tenemos 364 millas, entonces, ¿qué es? Es fácil de hacer, digamos. Básicamente 364 millas dividido por ahora, sé que estoy haciendo un promedio de 4 nudos a la hora, significa que yo voy a tardar al ritmo que voy, al rumbo que voy, 91 horas en llegar a mi puerto. Si esto divido en 24 horas que posee un día, significa que yo en 3.7 días voy a llegar a mi puerto de destino. Evidentemente, este número va a cambiar si mi velocidad también cambia. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos las mismas 360 millas y yo hago un promedio de 7 nudos a la hora? Voy a tener 51 horas, dividido 24 horas que posee, 2.1 día. O sea, wow, hay mucha diferencia en ir 3 nudos de diferencia a la hora, porque su barco no para, ustedes paran, ustedes pueden dormir, el barco no para. Tiene que haber una tripulación que continúe con el rumbo. Sin embargo, si aquel que ha tomado la demarcación y ha traspasado en la dirección en la que debíamos ir, parece que es poco, 1 grado, chico, pero como lo hemos hablado, 1 grado es mucha distancia, 111 kilómetros hablamos que medía 1 grado, ¿verdad? O sea, que si yo en vez de ir al 180, que era mi rumbo de compás, mi equivocación y fui a un promedio del 185, es súper simple. 111 kilómetros, me equivoqué por 5 grados, significa que me he caído del rumbo 550 kilómetros aproximadamente. ¿Y con esto qué quiero decir? Si es que no lo he cambiado o no carteo cada 2 horas. Que apunté a Valparaíso y, señores, llegué a Dichato. Bienvenidos. ¿Se dan cuenta lo importante? Pero ¿qué pasa si voy carteando cada 2 horas? Vuelvo a decir,
¿Cuál es mi lugar de recalada? Valparaíso. Perfecto. La distancia que tengo, perdón, la orientación que tengo es muy clara. Simplemente tengo que traspasarla ¿a quién? A mi rosa náutica. Sí, modo de ejemplo, algo corto y que se pueda entender. Yo me encuentro, siempre cuando hablamos de estima, hacemos que es un círculo y un punto al medio. Eso es estima. ¿Ok? Cuando hago un círculo y una X, es yo estoy aquí. Y esto puede haber sido tomado porque tenía la latitud y la longitud. Entonces, uno dice, ok, ¿a dónde vamos a llegar? A ver, algo que puedan reconocer. Vamos a llegar a Corral, vamos a ir a Valdivia de donde yo estoy, chicos. Valdivia está acá, vamos, primero tenemos que llegar obviamente a Corral, Niebla, es esto. Este es mi punto B, este es mi punto A. Perfecto, lo primero que voy a definir es qué distancia tengo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de distancia, no es cierto? ¿Qué hacen? Si se acercan a los laterales, miren, 41 grados, 42 grados, 43 grados, significa que el sur está para acá, porque voy subiendo de 0, siendo Ecuador, a 90 sur. Voy a tomar la distancia de 1 grado. ¿Cuánto era 1 grado, chicos? 60 millas, ¿se acuerdan? 1 grado, perdón, son 60 minutos, y 1 minuto son 60 millas. Primero lo que voy a hacer es tomar mi distancia. Compás de punta seca. Sé que esto, ¿cuánto es? 1 grado. Voy. Yo estoy acá, empiezo. 1 grado, 2 grados, y esto es menos que 2 grados. Voy a achicar mi compás de punta seca y voy a decir que estoy a 2 grados. Si esto era 1 grado, tenemos 5, 10, 15. Recuerden, esto es 1 grado. ¿Cuánto tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que cada una de estas son 10 millas. Porque tenemos 1 grado que era 60 minutos, dividido en 6, son 10 millas. Por lo consiguiente, son 10 minutos. Ok. Voy a poner que son 5 millas menos. ¿Se dan cuenta? Tenemos 10 millas, 20 millas, 30 millas, 40 millas, 50 y 5 millas. Lo está marcando. Entonces, yo sé que la distancia en estos momentos del punto A al punto al B es de, ¿cuánto hablábamos? 10 grados, 20 más, digamos 120 millas náuticas más 55 millas náuticas, las acabamos de ver. Tengo una distancia, estoy haciendo lo más simple que puedo para que lo entiendan, chicos. Esto en realidad, cuando uno lo maneja súper bien y súper rápido. Estoy a 175 millas náuticas, perfecto. ¿Cuál es el andar de mi barco? No sé, Betonia tiene un andar medio, estoy hablando de 24 horas de 5 nudos. Ok, entonces, 175 millas náuticas dividido 5 nudos que da son 35 horas. Dividido 1, perdón, dijimos 175 dividido 5 es igual a 35 dividido 24 horas. Voy a en 1,4 días desde donde estoy, voy a llegar a... Bien, ahora, del punto A hacia Corral, ¿cuál es el rumbo al que debo gobernar? De ahí la importancia. La rosa de los vientos tiene marcado en todo su perímetro los grados. 0 siendo norte verdadero, 180 siendo sur verdadero, 090 es el este, 270 oeste. Siempre es importante respetar el punto central de una rosa de los vientos. Entonces, ¿qué hacemos? Pongo al punto donde yo quiero llegar y la paralela exactamente en donde estoy. Les recomiendo que presionen ambos extremos de la regla y la levanten levemente acá. Luego aprieten nuevamente para no que haya modificaciones y levantan levemente. Vuelven a apretar. ¿Y qué es importante? Que su paralela llegue al punto 0. ¿Ok? Fíjense. Si yo gobernase, acá vamos a ver 0, ¿no es cierto? 90. Entre el 90 y el 100 hay 10. O sea que tenemos 1, 2, 3,
4. Yo tengo que gobernar al... Si cada uno de estos es chiquitito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo tengo que gobernar al 0, 9, 7 grados. Esto se entiende que es al este. Esa es mi orden. Si yo tuviese que dar una orden directa, por favor, Pablo, gobierna durante 1,4 días a una velocidad promedio de 5 nudos, gobierna al 097. Porque es importante poner ese 097, porque vamos a entender que 0 es norte absoluto y luego empezamos 10, 20, 30, 50, para que no haya discusión. Digo que voy al 010, o sea, estoy yendo al 10. Pero 010, siempre voy a manejar los 3 dígitos. Quiero que vayan al 099 o al 100. No hay una división. O sea, yo entiendo que me estás pidiendo 100, que no es lo mismo que me pidas 10 porque tal vez me equivoco. Entonces, traten de ser claros con lo que son los grados de la rosa de la náutica. Si ustedes me dicen que si nuestro barco no tuviera absolutamente ninguna ola o la influencia de ola, la influencia de viento y la influencia de corrientes oceánicas, yo les puedo asegurar que ese rumbo tomado de verdadero, estoy hablando chartplotter porque estamos trabajando en verdadero, yo no tengo duda y puedo dormir tranquilo que ese barco va a llegar en exactamente 1,4 días a esa distancia. Pero lamentablemente no es así. Bueno, como veníamos hablando, si todo fuera extremadamente perfecto, llegaríamos tal cual como lo dijimos al rumbo. Pero lamentablemente no es así, chicos, y menos en estas latitudes. Wow, dije latitudes, o sea, ya sabemos exactamente dónde estamos y en estas longitudes. O sea, ya nos posesionamos en el mundo y eso es muy lindo. En Chile, las costas chilenas poseen un viento predominante del sureste, ¿ok? Si nos acercamos a nuestra rosa de los vientos, esto es sur, esto es norte, y yo estoy diciendo que en las tardes generalmente vas a tener sureste y normalmente por predominancia tienes un viento del suroeste. Y si vemos un suroeste podría ser 210. Del 210 vienen las olas y viene el viento. ¿Qué significa? Que tenemos este viento en predominancia y este tren de ola en predominancia, dada la zona. Es importante reconocer el viento predominante en el tiempo, en el lugar exactamente donde se encuentre, porque no en todos lados son iguales. En este lado de la cordillera, el viento predominante, como llamado predominante es porque pasa la mayor parte del tiempo. Estamos hablando de buen clima, de buen tiempo. Trabajamos con el anticiclón del Pacífico, que es un sistema que gira contra las manecillas de reloj, por eso es un anticiclón. Sin embargo, ¿qué pasa si nos vamos a navegar a Argentina, chicos? A Brasil. A pesar de que estamos en el mismo hemisferio, pasando ya la cordillera y toda la tierra, fíjense que del otro lado, el anticiclón, un viento bueno, va a ser un viento del norte. En este lado, en Chile, el viento bueno es un viento sur. En Brasil y en Argentina, un viento bueno hacia el norte. Que cuando estos sistemas cambian y empiezan a ser ciclónicos, viene abrazado, indicándonos mal tiempo con otro tipo de viento y otro tipo de olas. Pero quedémonos en esto simple. Yo debo de calcular entonces otras cosas y con esto quiero pedir perdón por la simpleza de las palabras, estoy intentando solamente que empiecen a entender un poquito más. Después, cuando estemos ya en las cartas y fielmente trabajando en directo, van a entender que estas palabras empiezan a tener un poquito más de complejidad, porque entiendo también que están más metidos en el tema. ¿Qué nos afecta nuestra navegación? Primero, deriva. Segundo, abatimiento. Y tercero, no menos importante, yo diría que es más importante, la variación magnética que se encuentre en el lugar. ¿Sí? Teniendo en cuenta mi deriva, mi abatimiento y la variación magnética del lugar, podemos hacer correcciones donde, aunque ustedes no lo crean, ¿cuánto era nuestra orden? Era trabajar al 097.
Yo teniendo en cuenta abatimiento, deriva y variación magnética, puedo informar que quiero que gobiernen al 130 y en el tiempo de 1,4 días yo apunto a un rumbo, pero con todas las modificaciones que estoy haciendo llego a mi punto. Solamente para a modo de ejemplo, chicos, el rumbo que ustedes debiesen tomar desde Valparaíso a Robinson Crusoe o todo el archipiélago Juan Fernández es de 240. Sin embargo, si yo llegase al 240, en realidad voy a estar mucho más alto que la isla y voy a llegar a Australia, Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque no tuve en cuenta la variación magnética, no tuve en cuenta el abatimiento del barco y no tuve en cuenta la deriva. La deriva que puede tener un barco tiene que ver un poco voy de esta dirección a esa dirección en un lapso de tiempo y tienen que ustedes reconocer su deriva. ¿Por qué? Porque si yo voy al rumbo, literalmente al rumbo 10, pero cuando llego al 10, sin modificar, sin cambiar nunca mi compás, al 10, pero no llego en el tiempo, tengo que tomar esa distancia a la cual no llegué, manteniendo mi rumbo, y esa deriva que tiene que ver con que puede haber sido producida por el viento, o sino el abatimiento que generó las olas, fui abatido, me sacan de contexto. Es de ahí la importancia de hacerlo cada 2 horas. Cuando no son tan exquisitos en saber cuál es su deriva, cuál es su abatimiento, sean cada vez más exquisitos en la toma de horarios, digamos, de puntos de demarcación. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que creamos que vamos a un rumbo, si bien vamos al rumbo que creemos que vamos, no vamos a llegar porque no he considerado estos 3 factores. Básicamente, y con esto digamos concluir, que rumbo verdadero es igual a más menos deriva, a más menos abatimiento, a más menos variación magnética. Ustedes sabían que en la bitácora del barco es donde está el compás, y aquellos que tuvieron la suerte de llegar a un buque grande van a ver que al lado de este compás magistral hay una pelota de acero verde y hay una pelota de acero roja. Obviamente la verde está a estribor, la roja está a babor, y ellos empiezan a compensar el reloj. O sea, ustedes agarran un compás magnético y acercan algo metálico que posiblemente no estaba, lo que ustedes quieran, antena, un cable, y eso va a tener una variación magnética del barco. Por eso es importante que cuando instalen un compás magnético lo hagan especialistas, de manera que realmente entiendan cuál es la variación. Bueno, en los buques van acercando estas o alejando estas bolas de acero que hacen que el magnetismo del barco cambie. De hecho, hay historias sobre fuertes rayos que han caído en buques y está el magnetismo que quedó en todo el buque, que el buque jamás puede volver a navegar porque el compás magnético se vuelve loco. O sea, es increíble. Bien, uno teniendo en cuenta que mi compás está lo más perfecto, que mi abatimiento, digamos, es muy, muy pequeño, entonces yo puedo considerar eso como cierto en mi nave. Es importante conocer tu nave. Bien, si vengo con 20 nudos en mi banda, cualquiera de las bandas, babor o estribor, voy a generar un abatimiento, dependiendo del tipo de barco. Ese abatimiento puede ser mayor o menor, también tiene que ser reconocido o entendido por ustedes. Por ejemplo, Betoña no es un barco que abate demasiado. ¿Por qué? Porque yo tengo muy pequeño francobordo, la línea de flotación a la primera cubierta, pero tengo mucho calado, o sea, mucha obra viva. Yo calo 2,2 metros, o sea, tengo muy poco acceso al viento, mantengo mejor el rumbo. Hay barcos que tienen mucho francobordo, línea de flotación hacia arriba, y muy poco calado, entonces es muy posible que el viento me empuje sin darme cuenta. O sea, yo subo en esta ola, pero me bajo en esta. Y ese abatimiento tiene que ser controlado, o al menos por ustedes reconocidos.
nuevamente, vuelvo a insistir, ¿cómo podemos reconocerlo? Es tomar un punto fijo en un determinado costa, playa, saber el viento y la ola que tengo, apuntarle con un compás al 0,10 y ver sin gobernar yo, sin cambiar mi rumbo, voy a ver si llegué o no. Si llegué exactamente al 0,10 significa que no tuve abatimiento y que no tuve deriva. ¿Sí? Uno tiene que reconocer eso en sus barcos. Como les mencioné recién, Betonia tiene muy poco abatimiento, es de verdad muy pequeño. Yo podría, sin temor a equivocarme, decirme que Betonia bate casi 1 milla en 24 horas. Estoy hablando de que cada 24 horas solamente me estoy corriendo como 1 milla. O sea, si yo tuviera 4 o 5 días de navegación, yo estaría como 4 o 5 millas corrida. Simplemente, ¿qué hago? Recuerden, 1 milla es igual a 1 minuto. Entonces, lo que puedo hacer es corregir mi rumbo, quitándole 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, para que yo apunto al punto definido y cuando voy llegando por el abatimiento, llego exactamente al lugar. Chicos, con esto espero de alguna forma y la forma más simple posible haber tratado de hacer un inicio a lo que es carta. Estando juntos vamos a trabajar ya en nomenclatura un poco más real y vamos a trabajar ya con el número. ¿Cómo vamos a saber cuál es la diferencia de latitud, diferencia de longitud, si se suma o no se resta dependiendo de los hemisferios? Les voy a enseñar que en el interior de la carta posee una variación magnética que viene desde un tiempo, desde un año, por ejemplo. Esta carta dice que tiene una variación magnética de 16 grados, 24 minutos, al este, que la carta es de 1961 y que tiene una corrección anual de 3 minutos oeste. Y ustedes dirán, eso es un montón de números. Chicos, eso es muy simple. Solamente sumamos desde cuándo, desde qué año está, a qué año vivimos hoy, modificamos esos en grados y en minutos, hacemos la corrección y vamos a tener clara cuál es la variación magnética. Por ejemplo, la variación magnética en Valparaíso es de 5 grados este. Cuando digo este, estoy diciendo más. Ah, ok, Hernán, entonces, al rumbo verdadero que me estás pidiendo de un chart plotter o de la carta, solamente sumándole 5 grados, porque estoy diciendo, voy a tener mi rumbo de compás que es gemelo. A modo de ejemplo, mi chart plotter va a decir que voy al 190 y mi rumbo de compás dice que voy al 195. Pero esa variación magnética es real. Estoy llegando al mismo punto, nada más que uno está trabajando con nortes verdaderos y otro está trabajando con nortes magnéticos o rumbos magnéticos. Eso se llama variación magnética y se encuentra en la Rosa de los Vientos. Debemos reconocer en largas distancias nuestra variación magnética. Si trabajamos a modo costero y estamos trabajando en 2 o 3 días, la variación magnética de verdad no es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente como estamos de puerto en puerto, en cada 3 o 4 días no es un tema. En lugares interiores como Chiloé, si vamos de, no sé, de Puerto Montt a Kempchi, en realidad no me importa qué variación magnética porque generalmente está todo a la vista y lo hago de un día para el otro. Pero ¿en dónde sí me sirve la variación magnética? Si decido ir, por ejemplo, al archipiélago de Juan Fernández, por ejemplo, sí, claro que me sirve. Si quisiera ir a Angaroa, a Rapa Nui, donde sé que hay de acá a Angaroa 2200 millas náuticas, wow, o sea, si hago 100 millas náuticas por día en 24, voy a estar 22 días navegando. O sea que una corrección en mi compás sí es importante. Entonces, tengo que ver qué variación magnética ahí está en esta parte, en esa latitud, en esa longitud. Voy a corregir para no caerme al que voy, ¿sí? Para no pasar, no voy a hacer cosa que de acá salgamos Rapa Nui y literalmente lleguemos a Australia. O sea, no, es una isla en medio del Pacífico y quiero llegar a ella, entonces debo tener en cuenta esa corrección, al menos como mínimo. No recomiendo que los demás generen este cambio o este cálculo por ustedes. Creo que los capitanes deben tomar esa decisión. Creo que uno debe dar siempre, si en tu gobierno no posees un chart plotter literalmente, y lo tienes abajo y tú estás gobernando con compás, creo que
tú debieras directamente darle el rumbo de compás. No creo que tú debieras darle el rumbo verdadero y que él calcule la variación magnética. No, es como que tengo, siempre a modo de ejemplo, 5 grados y yo quiero ir al 200. Perfecto. 5, suma, acuérdense. Ok, por favor, timonel, gobierne al 205. Yo solo lo calculo. A pesar de que mi chart plotter me está diciendo que voy al 200, realmente él, que está yendo a un rumbo de compás de 205, también está yendo 200. Esa conversión quiero que la hagan ustedes. ¿Sí? Vuelvo a insistir, en larga distancia es muy importante, distancias cortas no es importante, pero sí practicar. Les dejo un abrazo y espero que de alguna forma esto les ayude. Un poquito como para acentuar lo que acabamos de ver, tenemos ya una carta del año. Si notan, ya poseo una escala de 1 a 10.000, está específicamente informando que es la bahía y puerto de Valparaíso. Esta carta corresponde a la 5111. Recuerden que las cartas poseen un número y ese número es único, es identificador. Entonces cuando uno va al SHOA, uno dice necesito la carta 5100, la 5111, cada parte, y eso como hablamos en el atlas hidrográfico de la Armada de Chile, podemos encontrar qué tipo de carta y en qué escala vamos a pedirlo. Sin embargo, y por experiencia, cada vez que me he comunicado con el SHOA, tienen una amabilidad increíble, o sea, te guían, te ayudan, te van diciendo, si vas a navegar acá, ok, mira, esta es el área, esta es la carta, te ayudan muchísimo, o sea, no tienes que ser un experto para ir a comprar una carta, en realidad tú te acercas, sabes que en realidad voy a hacer esto, que mira, te voy a decir, esta es la escala máxima, tiene un muestrario gigante de cartas y la puedes comprar obviamente tanto en papel como digital. Cuando compras una carta digital, evidentemente tienes que tener un software que lea esa carta, no tiene ningún sentido tener una carta en PDF solamente para ver qué. Si no sabes exactamente dónde estás, cuál es tu rumbo, en realidad no tiene sentido. A menos que tengas un software que tenga la capacidad de leer esa carta, que esa carta sea un archivo que lo pueda leer un software. Estas cartas también se compran, pero me enamora mucho más lo que es papel. Cuando, si se dieron cuenta, de la otra carta a esta carta, acá tenemos un montón más de información, mientras mayor vamos mejorando nuestra... digamos nuestra escala. Por ejemplo, podemos identificar cuál es el ingreso que tiene el puerto en los buques, están marcadas con flechas. Ingreso, una parte de zona muerta, zona cero, donde no deben haber, y luego los egresos de los buques. Entonces, si estamos en vela, estamos en un pequeño barco, por favor, no nos metamos, cada puerto tiene esto. Como verán, tenemos nuestra Rosa de los Vientos, que vamos, como es un pequeño muy lugar, no va a haber modificaciones en ella, y vamos a identificar otras cosas. Por ejemplo, vamos a identificar que estas son las torpederas. Miren, acá tenemos el faro Punta Ángeles, e informa que tiene un destello de 10 segundos, que tiene una altura de 60 metros y que lo podemos ver desde 32 millas náuticas en condiciones normales. Entonces, si logro ver este faro, cuento los segundos, significa que estoy en Punta Ángeles y que si lo puedo ver estoy a 32 millas o menos, atento ahí. Por eso es la importancia, es la potencia de la luz. Si me acompañan acá, por ejemplo, tenemos el faro Condel, ¿no es cierto? Y tiene un destello cada 12 segundos, una altura de 17 metros y lo podemos ver a 20 millas náuticas. ¿Qué significa? Que si yo estoy viendo ya estoy mucho más cerca, si estoy viendo es muy importante, son faros. Vamos a analizar también dónde está, digamos, el puerto de Valparaíso. Betoña se encuentra específicamente en este punto, en este instante. Tenemos acá el Sociber. Fíjense, indican naufragios, por ejemplo. Esto en símbolos, hay un libro muy interesante que son símbolos de abreviatura para leer. Entonces, todas estas pequeñas cosas que vamos viendo en nuestra carta, nos ayuda muchísimo el tener este libro donde identificamos qué es, si es un naufragio, si en realidad son rocas que afloran con baja mar, si son rocas que están solamente que no afloran, hay que tener mucho cuidado con esto. Indican, por ejemplo,
cuando tenemos esta suerte de estas pequeñas liñitas, está hablando de fibra óptica, significa que es prohibido fondear en ese caso. Fíjense, por favor, acá indica dirección y fuerza de la corriente y se entiende en llenante o vaciante. Estoy hablando de mareas. Se imaginan que si tenemos una diferencia de marea de 1 metro, es muy poca la corriente que nos genera, sin embargo sí nos genera esa corriente problemas. Y luego, bueno, están los lugares donde pueden fondear los grandes buques, sí, donde no debemos meternos, y obviamente los nombres a donde queremos ir. Bien, volvamos a nuestra rosa náutica, y acá hay una importancia que es para sacar la variación magnética de Valparaíso. Bien, chicos, identificamos absolutamente lo que habíamos hablado, ¿no es cierto? Algunas cosas. Les recomiendo trabajar sobre la rosa más cerca de las donde ustedes están trabajando para no tener que viajar tanto con las paralelas. Bien. Si se dan cuenta, en el interior de la rosa de los vientos informa la variación magnética reinante. Es muy importante saber desde qué año es la carta para poder hacer la modificación. Esta carta, esta variación magnética fue tomada en el año 2003. Entonces sabemos que tenemos 4 grados 27 minutos y es desde el 2003. Por favor, solamente para que no se compliquen con lo que son minutos, voy a cerrarlo para que solamente se entienda. Luego lo vamos a ver. 4 grados de el 2003. ¿Por qué es importante saber de qué año es la carta? Porque si se dan cuenta, entre paréntesis dice que tiene una modificación de 8 minutos al oeste anual. ¿Cuántos años tenemos del 2003 al 2024? Tenemos 21 años de diferencia. Entonces, estamos diciendo que esta variación magnética es modificada anualmente por 8 minutos oeste por año. Entonces, lo único que vamos a intentar hacer es por 21 años. 8 minutos por 21 años es igual a 168 minutos oeste. Es muy largo estos minutos oeste. ¿Cuánto era 1 grado? 60 minutos. 168 dividido 60 nos da 2.8. 2 grados. ¿Y cuántos son 8 minutos? 8 dividido 60 igual 2 grados 13 minutos. ¿Qué? Oeste, ¿verdad? Y ustedes le dijeron que oeste resta. Entonces vamos a tomar lo original, que es de 4 grados 00 minutos y vamos a restar 2 grados 13 minutos. Como fuimos justo arriba en dejarlo 0, vamos a hacer exactamente lo mismo acá para que solamente no se complique en oeste. Oeste dije menos. Ok, 0 minutos, 4 menos 2. La variación magnética al 2024 es igual a 2 grados este. ¿Qué significa con esto? Y con esto lo dejo tranquilo. Que si mi rumbo verdadero es igual a 180 y quiero que alguien gobierne la embarcación por rumbo de compás, simplemente voy a analizar que tengo una variación de 2 grados este, dice que 2 grados este suma, por lo consiguiente más variación mg magnética 2 grados. Sumo porque era este, ¿se acuerdan? 182. Es correcto decir entonces que le pueden pedir a su timonel gobierne al 182 magnético. Magnético, ¿sí? ¿Por qué es importante el magnético? Porque él está sobre un compás. Entonces, ambos
Ambas situaciones son perfectas. O sea, ustedes van a ver en su teléfono, en su navegador, en su chartplotter, que están gobernando al 180. Sin embargo, aquel que está en el gobierno, en el compás, le va a decir 182. Parece que es nada, chicos, 2 grados. Pero créanme que en 10 horas es mucha distancia. Así que atento con esto. Descansen, un abrazo y nos vemos muy pronto.